Jurista, ¿te corresponde que te paguen el sueldo si faltás por enfermedad? Bienvenido jurista, yo soy el doctor Esteban Díaz de Albuquerque y hoy vamos a ver el régimen de que se llama enfermedades y accidentes inculpables previstos en la ley de contrato de trabajo para tratar el tema de accidentes y enfermedades inculpables que no te dejan trabajar. Vamos a ver qué tiene la ley de contrato de trabajo para hablar al respecto. Si te interesa este contenido, no te olvides de suscribirte y estar atento para más contenido. Lo que voy a dar hoy tiene que ver con la ley de contrato de trabajo. Porque el tema de enfermedades inculpables y accidentes inculpables también se puede analizar desde otro punto de vista, que sería, por ejemplo, desde el punto de vista de la ley antidiscriminatoria y qué pasa si este acto, hecho u omisión constituye o no en una violación a la ley antidiscriminatoria. Dicho de otra forma, ¿qué pasa si se me discrimina por mi situación de salud? Que eso también lo vamos a ver, pero capaz no lo veamos hoy. Lo que vamos a ver hoy es el régimen de la ley de contrato de trabajo. Quería hacer esa aclaración. Y lo primero que tengo que aclarar tiene que ver con el concepto, porque hay algo que le critican muchos autores a este tema, es el título de la ley de contrato de trabajo, porque habla de los accidentes y enfermedades inculpables. Pero en realidad, cuando nosotros hablamos del tema, vamos a notar, vamos a hacer énfasis que no tiene nada que ver con la culpa. Y por eso puse culpa ahí con signo de pregunta. Porque acá no se cuestiona si el trabajador o el empleador actuó con o sin culpa, en principio, sino que lo que estamos es frente a un fenómeno que tiene que ver con la incapacidad del trabajador para prestar tareas. Que esta incapacidad, en principio, puede ser física, puede ser psíquica o incluso no puede ser una incapacidad real, sino que tiene que ver con una recomendación médica. Porque yo capaz me agarra una enfermedad y yo puedo trabajar. O sea, yo puedo escribir, mandar mails, mirar el PJN a ver si hay alguna novedad o lo que sea, pero una recomendación médica me dice, no, pará, no trabajes. Para hacerle bien a tu salud, vos tenés que descansar, porque cuando el sujeto descansa, todo el sistema autoinmune lo ayuda y se mejora más rápido. Entonces, a veces incluso puede no existir esta incapacidad física, pero ser recomendado que no trabaje. Entonces también vamos a estar frente a este tipo de supuestos. Miren qué amplio es el concepto. De todas formas, en esta exposición le voy a decir enfermedades inculpables y accidentes inculpables, que es como lo llama la ley, aunque no tenga nada que ver con la culpa. Eso lo quería aclarar también. Otra cosa que tenemos que diferenciar es el régimen legal que se aplica. O sea, cuáles son las normas, la fuente de derecho que se aplica frente a esta incapacidad, frente a esta situación donde el trabajador no puede prestar tareas. Porque tenemos distintas normas y la que vamos a ver hoy es la ley de contrato de trabajo. Pero también está todo lo que se llama el sistema de riesgos de la 24557 y sus modificaciones, que es la llamada ley de riesgos, que tiene que ver con otro tipo de incapacidades y otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales o los accidentes in itinere. Acá también hay una incapacidad. Pero la causa fuente de esa incapacidad, el motivo por el cual se originó, tiene que ver con el trabajo en este otro supuesto. El accidente de trabajo, la definición es muy compleja. Deberíamos también dedicarle horas a esto. En principio podemos decir que es todo hecho súbito violento, ocurrió en ocasión o en relación al trabajo, pero cuando analizamos ese tema en profundidad vemos que es mucho más complejo. Pero si lo queremos simplificar ese concepto, podemos decir que un accidente de trabajo es el que ocurre básicamente en el trabajo o cuando yo estoy trabajando, ¿no? Dicho así burdamente y de una forma rápida. Y todo el sistema judicial, operativo, jurídico, legal que se va a aplicar frente a ese supuesto es distinto al supuesto que vamos a ver hoy.
Lo mismo pasa con el régimen de enfermedades profesionales, o sea, las enfermedades ocasionadas por el trabajo, o sea que hay un nexo causal entre la enfermedad y el trabajo, que también la ley lo define de una manera bastante cuestionable, con este listado de triple columna, también es un tema súper largo, pero también es un supuesto distinto. Y lo mismo con los accidentes sin itinerario. O sea, si yo estoy yendo a trabajar o volviendo a trabajar y me habilita también ciertos supuestos en particular, ese accidente no va a ser considerado un accidente inculpable o una enfermedad inculpable. Repito, esos son temas para analizar en otro momento porque son muy largos. Pero las consecuencias jurídicas son distintas, aunque el hecho capaz es lo mismo, es la incapacidad del trabajador para trabajar. Y se complica mucho más porque en la práctica, en el ejercicio de la profesión, a veces no sabemos ante qué supuesto estamos. Porque viene el trabajador con una enfermedad y médicamente es muy difícil decir, no, pará, esto tiene que ver con el trabajo. No, esto no tiene que ver con el trabajo. O lo mismo si estamos frente a un accidente in itinere donde ocurrió un desvío. Entonces, frente a ese desvío, algunos se van a preguntar, ¿y esto es un accidente in itinere o es un accidente inculpable que llama la ley? Porque piensen que el régimen que se aplica es distinto y, por ejemplo, en todo ese mundo de ley de riesgos hay una participación activa de un sujeto, de un tercero, que es la ART, la aseguradora de riesgos de trabajo, que acá no pisa y no tiene nada que ver. Si el trabajador sufre una enfermedad o un accidente inculpable, ya vamos a ver quién se hace cargo o no, pero en principio tiene que ver con sus prestadores médicos privados, su obra social, etcétera, etcétera. Acá la RT no tiene nada que ver. Entonces, muchos de los conflictos de la realidad pasa por definir esto. Y hay muchos casos, por ejemplo, en el mobbing, que también vamos a hablar de esto en el futuro, que tiene que ver con este daño psicológico realizado del trabajador en su lugar de trabajo o en consecuencia del cumplimiento de sus tareas. Muchos se preguntan, pero pará, ¿esto es una enfermedad profesional o es una enfermedad inculpable? Lo mismo en un montón de supuestos. O sea que el primer problema que tenemos en la práctica, en la aplicación de todo esto, es ver qué régimen se aplica. Después, ya al principio les dije que esto no tenía nada que ver con la culpa, pero sí es importante identificar que este régimen se le va a aplicar al trabajador aunque no tenga nada que ver con el actuar del empleador. O sea, si yo el domingo estoy jugando al fútbol y me quiebro la pierna, este régimen de este accidente inculpable se va a aplicar igual, aunque el empleador no tenga nada que ver. Incluso si yo salgo a andar en bici y salgo a andar en bici sin casco y tengo un accidente el domingo, por no tener casco me lastimo la cabeza y termino 2 semanas en un hospital internado, este régimen va a actuar igual, a pesar de que yo actúe con negligencia. Yo acá les puse el artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de qué entendemos por culpa y qué entendemos por dolo, pero no quiero abordar el tema en profundidad. Lo que sí quiero destacar es que ¿cuándo no se va a aplicar este régimen? Cuando el trabajador actúe dolosamente. ¿Por qué? Porque ahí habría lo que se llama un abuso de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me enfermo a propósito, si yo me lastimo el brazo a propósito, si yo me tomo alguna pastilla para enfermarme con intención de hacerlo, de manera intencional, ahí todo este régimen que vamos a estudiar hoy no se aplica. Entonces, la culpa o el dolo del trabajador sí puede ser relevante para eximir todo este régimen, de la aplicación de este régimen. Lo que pasa es que en la práctica es imposible probar que el trabajador se enfermó a propósito. Entonces, casi no existen supuestos de dolo. Pero
también hay muchísima jurisprudencia que dice que aunque el trabajador actuó con culpa grave, o sea, con una negligencia muy manifiesta, ahí se aplica todo igual este régimen que vamos a explorar. También a lo largo de los años se empezaron a explorar situaciones, por ejemplo, una cirugía plástica, pero una cirugía estética. O sea, ¿qué pasa si yo me quiero operar la nariz? Y eso me hace faltar un mes al trabajo. ¿El régimen de enfermedades inculpables debería contemplar esa situación o no? ¿Qué culpa tengo yo, empleador, de que el trabajador haya decidido intencionalmente hacerse esta cirugía y por consecuencia de esa cirugía plástica estética tiene que faltar un mes al trabajo? Como tiene que ver con el derecho a la imagen, hay muchísima jurisprudencia que recepta la cirugía estética y la adentra a todo este régimen de enfermedades inculpables. Entonces, aún así, en este caso, vamos a agarrar este tipo de supuestos y los vamos a meter en esta bolsa que vamos a estudiar a continuación. Pero sí quería hacer esta diferencia porque a veces que exista o no culpa grave, dolo del trabajador, sí puede ser relevante, pero no tiene nada que ver con la culpa no del empleador. El legislador lo llama enfermedad inculpable o accidente inculpable para decir que no tiene nada que ver con el trabajo, pero en realidad no tiene nada que ver con la culpa. Eso sí lo quería identificar. Y acá entramos a el primer gran artículo de la Ley de Contratos de Trabajo, el artículo 208, que es como la columna vertebral de todo este sistema de enfermedades y accidentes inculpables. Lo voy a ir leyendo de a poco y después voy a ir desmenuzando el artículo. Dice, cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación de servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de... O sea, lo primero que tenemos que destacar es que el trabajador tiene una licencia paga. ¿Quién la paga? El empleador, pero por un plazo determinado. Y el artículo habla de 3 meses si su antigüedad en el servicio fuera menor a 5 años y de 6 meses si fuera mayor. En los casos del trabajador tuviera carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se extienden a 6 y 12 meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a los 5 años. Y dice, la recidiva de enfermedad crónica no será considerada enfermedad salvo que se manifestara transcurridos los 2 años. Después sigue el artículo, pero vayamos a ir desmenuzándolo de a poco. Lo primero que tenemos que identificar frente a esta incapacidad es su carácter. Y me refiero a si es una incapacidad temporaria, o sea que es temporal, o si es permanente. Y esto va a ser clave para analizar el caso en particular. Para analizar el caso en particular, es muy importante saber si el trabajador se puede curar de lo que tiene o si este daño es permanente. Porque estos plazos de 3, 6 meses o un año se van a aplicar siempre y cuando la incapacidad sea temporaria. Porque si yo trabajo con las manos y me cortaron las 2 manos, ya no tengo una incapacidad temporaria. Y 3 meses, 6 meses o un año o más tiempo no me va a curar esa incapacidad porque mis brazos no van a crecer. Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero esto es clave para entender qué norma se aplica y cuáles son las consecuencias jurídicas. Recuerden, incapacidad temporaria o permanente. Y eso es algo médico. O sea, y muchas veces no vamos a saber a ciencia cierta. Entonces, ante la duda va a ser temporaria, porque puede ser que el trabajador mejore. Pero va a ser clave para ver cuáles son las consecuencias jurídicas de todo esto. Después, lo segundo que dije y repito, es que lo que crea este artículo 208 es una licencia paga. Durante este plazo, que es un plazo máximo determinado, el trabajador va a tener el derecho a cobrar su remuneración. Y esto es clave. ¿Por qué lo tiene que pagar el empleador? Es una decisión legislativa. O sea, el legislador de la Ley de Contrato de Trabajo decidió que frente a este acontecimiento, el empleador
por una cuestión de solidaridad, de colaboración, de que es el que se beneficia de la prestación, de la puesta a disposición del empleo del trabajador, digamos, es el que tiene que pagarle el salario. Pero en otros países no pasa esto, sino que existen como seguros sociales, o sea, que el que paga ese tiempo, a veces los primeros días es el empleador y después es el Estado. Y si nos vamos al régimen de Estados Unidos, por ejemplo, si vos te enfermas, ese día no trabajás y ese día no cobrás. Pero la consecuencia en la salud del trabajador frente a ese régimen es tremenda. ¿Por qué? Porque todos van a trabajar enfermos y eso les hace mal. Y terminás contagiando esa enfermedad en todo el mundo, digamos, en todo el universo de las personas que estuvieron en el mismo transporte público que el trabajador o incluso en el ambiente de trabajo, los clientes, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista social es bastante criticable ese tipo de sistema. Pero hay quienes critican el nuestro y dicen no puede ser que el empleador tenga que pagar estos 3 meses, 6 meses o un año de salario cuando él no tiene nada que ver con esta incapacidad. Pero sepan que existe y el origen de esta licencia es legal, el artículo 208. ¿Quién la paga? El empleador. Otra cosa que confunde mucho y confunde un montón es que este plazo de 3 meses, 6 meses, un año es por cada enfermedad y o accidente. Y esto me explota la mente porque esto quiere decir que si yo salgo a la calle y me pisa un auto y quedo mal del brazo, puedo estar 3 meses de licencia. Al otro día salgo y me pisa otro auto y me lastima el otro brazo y puedo estar 3 meses de licencia. Y al otro día salgo y tengo la re mala suerte y me pisa otro auto y tengo otros 3 meses de licencia. O sea que técnicamente, si el trabajador tiene mucha mala suerte, puede vivir de licencia por enfermedad inculpable. Esto es lo que permite el régimen. Claro que no tiene que haber lo que se llama un abuso de derecho y esto tiene que ser legítimo, ¿no? Pero la consecuencia jurídica es que un trabajador con mucha mala suerte puede vivir de licencia por enfermedad inculpable. Para identificar cuánto te corresponde de plazo, lo primero que tenemos que ver es cuál es la recomendación médica. Porque si ustedes están resfriados, capaz el médico les da 3 días de reposo. Y ustedes faltan 3 días al trabajo y después vuelven. Y ahí no hay ningún problema. Entonces, estos plazos de 3, 6 meses o incluso de 12 meses son plazos máximos, pero no se aplican. En la vida real, en el día a día, no se aplican con tanta facilidad. Porque tiene que ser una incapacidad temporaria de un tiempo prolongado, que son las menos. Entonces, estos plazos, repito, son plazos máximos. ¿De qué va a variar? De 2 factores. 1, el factor antigüedad. 2, si el trabajador tiene o no cargas de familia. Como dije recién, como dice la ley, a mí me corresponde un plazo máximo de licencia paga de hasta 3 meses si yo tengo hasta 5 años. 5 años cuenta como hasta 5 años. Si tengo más de 5 años de antigüedad, ahí tengo por enfermedad y por accidente hasta 6 meses. Si yo le agrego a que tengo cargas de familia, ese plazo se duplica. Y automáticamente, si tengo hasta 5 años de antigüedad, tengo hasta 6 meses por enfermedad y accidente. Y si tengo más de 5 años de antigüedad, 12 meses. Pero repito que estos plazos son por enfermedad y o accidente. Clave. El problema que tenemos, si ustedes fueron muy astutos cuando leyeron la ley, es que la ley no me dice cómo computo la antigüedad. Tremendo esto. Porque no me dice si tengo que tener en cuenta la fecha del accidente y o la toma de conocimiento de la enfermedad y o el primer día de licencia y o la fecha en que terminó la licencia. ¿Por qué? Pues yo capaz me enfermo el sábado, pero empiezo a trabajar el lunes.
y el viernes ya me mejoré. Entonces, la pregunta es, mis 5 años, más o menos de 5 años de antigüedad, ¿a qué fecha lo tengo que computar? ¿A la fecha en que me enfermé o que sufrí el accidente? ¿O a la fecha del primer día que me tomé de licencia? ¿O a la fecha del último día de la licencia? Porque capaz acá yo tenía 4 años y 11 meses y capaz acá ya superé los 5 años. Entonces lo primero que tenemos en la ley es un vacío legal. Frente a este vacío, lo que yo propongo es estar a la interpretación más beneficiosa del trabajador, pero hay quienes dicen, yo voy a tomar la fecha de la primer manifestación invalidante. Y si a ese día ese trabajador tenía más o menos 5 años, bueno, lo voy a valorar. Y hay otros que dicen, no, yo lo que voy a ver es en qué día estamos y cuánta antigüedad tenía en ese momento. Entonces, si vos cumpliste más de 5 años durante la licencia, se te van a duplicar los plazos en base a la antigüedad. ¿Se entiende? Y lo otro que no dice la ley y que nos crea bastantes problemas es ¿qué es carga de familia? Y esto es un problema porque sabemos que si vos tenés carga de familia se duplica todo. Pero la ley de contrato de trabajo no define. Algunos lo que hacen es buscar por analogía normas que tengan que ver con pensiones del trabajador y quiénes son los sujetos que tienen la legitimidad activa de pedir una pensión en caso de muerte del trabajador, por ejemplo, en el régimen de la seguridad social. Pero lo cierto es que el concepto de familia sufrió una transformación dentro de nuestro régimen. Entonces, ya no está tan vinculado con la naturaleza de la familia típica, de padre, madre, 2 hijos, sino que a veces el trato familiar, el trato ostensible y familiar, puede estar relacionado con sujetos que técnicamente no serían familia dentro de la concepción básica y simple. Pero la ley no define y no opta por un vínculo relacionado con la cultura o la naturaleza filial del trabajador. Entonces, la respuesta va a depender de quién es el juez que le toca interpretar todo esto. Pero tengan en cuenta que todo este régimen siempre está para favorecer al concepto de familia, al concepto del trabajador dependiente, el principio protectorio, y que hay jurisprudencia que incluso reconoce como carga de familia al hijo por nacer. Porque toda otra discusión puede estar vinculada con, bueno, si tengo un hijo de 5 años, nadie va a dudar que es carga de familia, pero si tiene 25, si tiene 30, ¿es relevante si es económicamente dependiente o no del trabajador? ¿Y si es un hijo discapacitado? ¿Y si no lo es? Bueno, un montón de preguntas que nunca obtendrán respuesta por el artículo 208, pero sí en la jurisprudencia. ¿Se entiende? Bueno. Después, hay un concepto que nos introduce la ley que leí recién que tiene que ver con la recidiva de enfermedades crónicas. ¿Qué es esto de la recidiva de enfermedades crónicas? Hay enfermedades que se van manifestando, que es una sola, pero se va manifestando a lo largo del tiempo. Esto es lo que se llama por la recidiva de una enfermedad crónica. Por ejemplo, yo soy asmático y de repente me agarran ataques de asma muy fuertes y termino en el hospital. Lo que me dice la ley es que yo tengo estos plazos de 3 meses, 6 meses, un año por enfermedad. Entonces, si a mí me internaron un mes por el asma que tengo, después yo vuelvo a trabajar y después tengo una recaída y estoy 2 meses más en cama por eso, y después vuelvo a trabajar y después tengo otra recaída, lo que me está diciendo la ley es que todos estos plazos se van sumando. Porque por la misma enfermedad cuenta como un plazo solo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que ir sumando periodos por la misma enfermedad. Pero lo que me dice es que si pasaron 2 años,
ahí voy a contar como una enfermedad nueva. El problema de la ley en este aspecto también es que no me dice 2 años desde dónde, desde cuándo. ¿Desde la primera manifestación invalidante o desde la última manifestación invalidante? Porque esto puede ser catastrófico. Pero bueno, supongo que la valoración más exacta sería desde la primera manifestación invalidante. Porque esto también puede ser muy relevante porque estamos hablando del salario del trabajador. Si entra dentro de los si entra dentro de los 3 meses, 6 meses, 1 año, se le paga el salario. Y si excede ese plazo, no se le paga el salario. Por eso es muy relevante. Lo que tengo que decirles es por enfermedad. Y si pasan 2 años, ahí empiezo a contar los plazos de nuevo. Pero, como dije recién, la ley no me define bien desde cuándo los 2 años. Bueno. El otro problema, pero este sí lo define la ley, es qué remuneración. Nosotros cuando estuvimos viendo el tema de todo lo que tiene que ver con el criterio de proximidad, cuando vimos el preaviso, por ejemplo, hablamos que en principio el 208, que es el que estamos analizando ahora, nos dice que lo que se le tiene que pagar al trabajador por licencia por enfermedad inculpable es lo mismo que le hubiese correspondido de haber estado continuando trabajando en actividad. Y lo mismo quiere decir que si hay algún aumento paritario, se le tiene que pagar ese aumento. El problema lo tenemos es cuando hay una remuneración muy variable. ¿Por qué puede haber conceptos variables? Y porque yo cobro, por ejemplo, no sé, una adicional productividad, comisiones por ventas, horas extras, etcétera, etcétera. Ahora, la ley expresamente nos dice qué hacer en este supuesto y dice que hay que hacer un promedio del último semestre y que este promedio nunca puede ser menor a lo que le hubiese correspondido de continuar en actividad. O sea, básicamente se le tiene que pagar lo mismo que si continuaba trabajando. Y esto incluye prestaciones en especie. ¿Por qué? Porque lo dice el 208. Este artículo es usado por analogía en otros institutos que tienen que ver con las suspensiones. Así que este es un artículo muy importante acerca de la remuneración variable y del criterio de proximidad. Algo que está muy bueno, que también lo dice el artículo expresamente, es que todo este régimen de enfermedades inculpables interrumpe lo que se llama las suspensiones por causales económicas y o disciplinarias. O sea que si no me están pagando el sueldo porque me suspendieron por causales económicas o disciplinarias y me enfermo y yo notifico esta enfermedad, ahí me van a tener que empezar a pagar el sueldo en concepto de enfermedad inculpable. Incluso si la enfermedad o el accidente es sobreviniente. Y esto también es muy importante porque esto no lo dice el artículo expresamente, este artículo, pero si yo estoy dentro del régimen de las vacaciones y me enfermo y yo notifico esa enfermedad, este régimen de licencia por enfermedad o accidente inculpable también interrumpe las vacaciones. Entonces se terminan ampliando. Entonces, si yo estoy en Mar del Plata, en mis vacaciones en Alpargatas, y de repente me enfermo y tengo que estar 2 semanas en un hospital marplatense, si yo hago bien las cosas y notifico al empleador de esto, se va a extender mi periodo vacacional, porque no va a contar esas 2 semanas como un periodo vacacional. Así que, ojo al piojo. Obvio que si el trabajador no dice nada, no notifica, no da aviso de dónde está, etcétera, etcétera, y lo más probable es que nunca se entere de estos derechos que les acabo de decir. Sigamos un poco hablando de estos derechos y deberes de las partes dentro de este régimen en particular. Porque recién hablé del aviso. Y acá el 209 también es muy categórico. Dice, el trabajador, salvo casos de fuerza mayor, o sea, salvo que sea imposible, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto a la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de estas causales. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo
que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en cuenta en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Y acá tenemos mucha tela que cortar. Primero, la obligación es clara. Yo tengo que dar aviso. ¿Cuándo? En el primer momento de la jornada laboral, dice la norma. Pero por una cuestión de buena fe, si yo sé que el lunes a la mañana voy a estar enfermo, le puedo avisar antes a mi empleador. No sería ilógico. Pero la obligación es hacerlo al principio de la jornada. Y esto sí es muy importante. La consecuencia de ese incumplimiento puede ser grave. Puede ser un incumplimiento normal o incluso puede traer aparejada el no pago de salarios por esa jornada en particular. Así que, ojo, no siempre te haga aparejada, porque puede suceder que, no sé, yo estaba internado, por una cuestión de fuerza mayor no pude avisar en ese momento, aún así, por una cuestión de buena fe, el empleador debería pagarme esa licencia paga, si es inequívoca la enfermedad. Pero la lucha ahí va a ser entre los que consideran, si no me avisas, no te pago. Y la parte de la falta de aviso está muy ligada con la forma en que tengo que avisar. Y acá les puse, ¿cómo es la forma? ¿Yo tengo que mandar un telegrama? ¿Esto tiene que ser un medio fehaciente? ¿Lo puedo hacer por WhatsApp? ¿Lo puedo hacer por teléfono? ¿Lo puedo hacer por Instagram? ¿Cómo debo avisar? Y acá la respuesta a este interrogante tiene que ver con los usos y costumbres de la empresa. Si es normal avisar por teléfono, por teléfono. Si es normal por WhatsApp, por WhatsApp. Si es normal por Instagram, uno nunca sabe, puede ser por Instagram. La respuesta va a ser los usos y costumbres. Obvio que si yo lo hago por carta de documento, después, al momento de probar, iba a ser más fácil. Entonces, a veces conviene hacer todo esto por carta de documento y, mejor dicho, por telegrama gratuito laboral del trabajador. Pero va a depender mucho del caso. Lo otro que puse acá es, ¿a quién le debo avisar? Y acá, otra vez, los usos y costumbres de la empresa me van a saber responder esto. Capaz el reglamento de la empresa. Con avisarle a mi superior jerárquico, en principio, tiene que valer. Pero el empleador podría decir, mira, le avisaste a alguien que no tiene nada que ver con recursos humanos, ese aviso no vale. Para ver si vale o no ese aviso, vamos a tener que estar ante la razonabilidad, ante los usos y costumbres de la empresa, ver si existe un reglamento, pero más importante, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que se aplica en la realidad? Porque a veces el reglamento dice que tenés que mandar un mail a RR Recursos Humanos enfermedades arroba el nombre de la empresa.com, pero si todo el tiempo, yo hace 5 años que trabajo en la empresa y siempre que me enfermé le mandé un WhatsApp a mi supervisor y estaba todo bien, ahora no me podés saltar con un martes 13 diciendo, hey, no me avisaste. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está el principio de primacía de la realidad. Esto es clave. También tiene que ver con el principio de razonabilidad, la adecuación del medio al fin. Todo esto lo estuvimos repasando. Y esto también está muy relacionado con una facultad del empleador, que es la facultad de realizar el control. Una vez que el trabajador da aviso de dónde va a estar y que está imposibilitado de prestar tareas, ahí es el empleador el que tiene la otra cara de la moneda, que es este deber de control que le puse en los términos del artículo 210. Dice, el trabajador está obligado a someter al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. O sea, el artículo es bastante cortito. Nos dice que el empleador puede revisar, puede ejercer, mejor dicho, su facultad de control respecto de la condición de salud del trabajador. Pero, como cualquier facultad dentro del contrato de trabajo, tiene ciertos límites. Límites que hacen a la razonabilidad, a la proporcionalidad. Por ejemplo, ¿sería lógico decirle al trabajador que trabaja en Capital Federal que se vaya a revisar a un prestador médico que quedan Caseros? Si el trabajador está enfermo, no puede moverse,
y está en Capital Federal y lo haces irse a provincia a revisarse, ese tipo de control podría ser rechazado por el trabajador porque está excediendo los límites que hacen a la razonabilidad de cualquier tipo de control y de cualquier facultad del empleador. Así que, ojo. Lo mismo si la persona que está revisando al trabajador no es un especialista en la medicina. O sea, si me manda a revisar por alguien que no es médico, ¿qué útil es ese diagnóstico realizado por el prestador médico del empleador si ni siquiera es médico? ¿Se entiende? Lo mismo, si yo tengo una enfermedad psiquiátrica y el médico que me mandan es un traumatólogo, ¿qué tipo de control puede hacer? Otra cuestión que tiene que ver con los límites a este control es la competencia o la capacidad médica del prestador médico, valga la redundancia. Ese médico no me puede recetar un remedio para mi patología y yo como trabajador no estoy obligado a curarme de la forma que indica ese prestador médico. ¿Se entiende? Lo que tiene que hacer el empleador es verificar que el trabajador no puede prestar tareas. Porque recuerden que hay una diferencia entre una enfermedad y una enfermedad que incapacite. Puede ser un trabajador que tenga la enfermedad del pie de atleta, que tenga hongos en los pies y eso técnicamente sea considerado una enfermedad, pero esa enfermedad no le imposibilita prestar tareas. Entonces, la patología, la consecuencia de la enfermedad que determinamos es muy importante para ver si estamos o no frente a una enfermedad inculpable que imposibilita que el trabajador preste tareas o que al menos recomienda que el trabajador no preste tareas. Lo que nos trae a otra pregunta que tiene que ver con la falta del ejercicio del control. Y acá hay un montón de jurisprudencia que nos dice que si el empleador no manda un médico o no ejerce el control médico de alguna manera, está perdiendo el derecho de cuestionar la incapacidad jurídica del trabajador. Y acá les hago otra pregunta que también les va a explotar la mente, que tiene que ver con los certificados médicos. ¿Es obligatorio que el trabajador que falte presente un certificado médico? Y acá les voy a romper el primer mito, que es no es obligatorio. La ley, ustedes lean los artículos, en ningún momento habla de una obligación del trabajador de entregar un certificado médico. No lo dice. Ahora, ¿qué pasa? Por cuestión de buena fe, si el trabajador se hizo revisar por un médico, lo lógico es que pida un certificado médico. Entonces, si se hizo revisar por un médico, sí hay jurisprudencia que dice que el trabajador, por una cuestión de buena fe, debe poner a disposición el certificado de trabajo. Pero si yo estoy engripado por 2 días y no me vino a revisar un médico, sino que estuve tirado ahí muerto en la cama durante 2 días y después reviví, si el empleador no me manda el control médico, después no puede cuestionarme porque yo no presenté certificado médico. Sin embargo, hay muchísima práctica empresarial contraria a lo que acabo de decir. Incluso hay reglamentos de empresa que dicen que si vos no presentas el certificado médico, después no se te paga el día. Pero estas prácticas no tienen nada que ver con el régimen de la LST, porque la LST no dice que sea obligatorio presentar el certificado médico. La existencia o no del certificado médico va a ser un medio de prueba muy bueno para probar el estado incapacitante del trabajador. O sea, si ustedes son trabajadores y me preguntan, y sí, pedilo. Ahora, si tu empleador te obliga a ir a un hospital público para que te den un certificado médico público, ahí ese reglamento podría ser irrazonable. Porque yo, que estoy incapacitado de trabajar, me estás haciendo ir a un hospital público sintiéndome mal y todo eso es contraproducente.
Entonces hay ciertas prácticas del empleador que están vulnerando y están excediendo este ejercicio del control médico. Así que ojo al piojo con el caso en particular. Después hay muchos problemas con la discrepancia médica. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la vida real? Viene el trabajador con su médico, ¡pum! Tengo, no sé, 15 días de reposo. El empleador llama a su prestador médico, le manda un médico al domicilio del trabajador y va. Y en el domicilio del empleador, el médico del empleador dice, hey, este trabajador puede trabajar. La verdad, puede trabajar. La idea es que cada médico no es el médico del empleador y el médico del trabajador, sino que son dos profesionales independientes que no corresponden a la parte. No porque lo haya contratado uno va a presumir que este médico está faltando a su juramento que tiene que ver con la medicina, ¿se entiende? Pero sí hay jurisprudencia que dice que frente a un médico que dice A y un médico que dice B, el empleador debería, por una cuestión de buena fe, mandar un tercer médico para asegurarse de que tiene razón. Y si no lo hizo, se va a presumir en contra del empleador y a favor del trabajador. Entonces es una buena práctica asegurarse, antes de empezar a descontarle los días al trabajador, asegurarse que hay más de un profesional que dice que el trabajador puede volver. Porque si no, podemos estar frente a una actitud discriminatoria y frente a un posible despido indirecto por falta de pago de la licencia médica. Así que ojo con el tema de la discrepancia. En algunos lugares lo que se suele hacer son una especie de juntas médicas que a veces se hacen en el Ministerio de Trabajo o en distintas autoridades de aplicación, pero no sería prueba vinculante. Todo esto tiene que ver con prueba que después vamos a aportar a un futuro y posible litigio judicial, pero recuerden que los términos del artículo 9 de la Ley del Contrato de Trabajo, uno tiene que estar, en caso de duda, a favor del trabajador, incluso al momento de valorar la prueba. Pero este requisito, este indubio pro trabajador, digamos, indubio pro operario, tiene que tener una duda, básicamente, ¿no? Qué redundante. ¿A qué me refiero? Si el juez no tiene duda, no va a aplicar este principio. Pero si hay solo 2 certificados, ahí sí hay duda. ¿Se entiende? Ahora, si tenés 5 certificados del empleador y uno solo del trabajador, bueno, ahí sí puede haber certeza del juez a favor del empleador. También tiene que ver con los requisitos legales del certificado médico. Pues ustedes saben que el certificado médico, para que valga la redundancia, tiene que tener ciertos datos. Por ejemplo, tiene que tener fecha cierta. Ese certificado tiene que tener una fecha. Después, ese certificado tiene que tener la firma de un profesional. Y ese profesional tiene que identificarse con su matrícula. También tiene que tener un lugar. O sea, quién es la institución atrás de este certificado que le da fe al certificado. Y después tiene que tener un diagnóstico, una recomendación clara. Hay una ley que tiene que ver con los datos sensibles y dice que los datos médicos son sensibles, la ley de protección de datos personales, y que no es necesario poner cuál es la patología. Ese certificado no tiene que decir que yo tengo neumonía. Tiene que decir que estoy incapacitado de prestar tareas por tal periodo. Ahora, si yo quiero decirle al empleador que tengo neumonía, es un derecho mío, pero el empleador no tiene derecho a enterarse cuál es mi condición médica, si es privada. Por ejemplo, si yo tengo HIV, no tengo que poner que estoy incapacitado por tener HIV. Ahora, a veces, desde el punto de vista procesal, conviene. Conviene para después establecer presunciones por un posible planteo de, no sé, un despido discriminatorio, etcétera, etcétera. Pero no es una obligación legal del trabajador que su certificado diga cuál es el motivo que causa su incapacidad. Lo que sí tiene que decir es que el trabajador
se le recomienda reposo por un plazo cierto y determinado. Entonces, ¿qué tiene que tener el certificado? Fecha cierta, los datos del profesional de la salud y del establecimiento. Y indicar un reposo, pero no necesariamente tiene que decir cuál es la enfermedad. Ojo con eso. ¿Alguna duda? Me van diciendo, del temas que voy dando. Otra cosa que marca la ley tiene que ver con un plazo de conservación del empleo. Recuerden que acá siempre estamos frente al supuesto de la incapacidad temporaria. Y ese supuesto que analizamos antes era de 3 meses, 6 meses o 6 meses y un año, dependiendo la antigüedad del trabajador y si tiene o no cargas de familia. Lo que nos dice el artículo 211 es que vencidos estos plazos, que les dije recién, que son de licencia paga, si el trabajador no estuviera en condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá conservarle durante el plazo de un año contados desde el vencimiento de aquellos. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y notifica a la otra su voluntad de rescindirla. La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria. Lo primero que tenemos que aclarar de este plazo de conservación de puesto de trabajo es que es un periodo de licencia por enfermedad inculpable, pero no es pago. O sea, esto no se trata de una licencia paga y es lo primero que tenemos que decir. ¿Cuándo empieza este plazo de acuerdo a la ley? Cuando el empleador notifica que se terminó el periodo pago. Y como el orden público laboral no puede ser perforado a la baja, pero sí a la alta, si el empleador decide por buena fe pagarle más meses, lo puede hacer. Pero este periodo de conservación empieza desde que el empleador notifica esta conservación. Y desde que se notifica va a durar un año. Si en la realidad a mí me correspondían 3 meses y me pagaron 6, el empleador después no puede notificarme que empezó el año 3 meses para atrás, sino que desde que me notifica, ahí empiezan el periodo de un año de conservación del puesto. Y esto es importante porque desde este periodo ya no corresponde más el pago de los salarios. Pero el vínculo sigue vigente. Y no se extingue automáticamente al año, sino que el empleador tiene que notificar al trabajador y extinguir el vínculo. Y ahí, cuando se extingue, no hay que pagarle ningún tipo de indemnización al trabajador. Durante ese periodo subsiste lo que se llama la obra social. Todo ese catálogo de servicios que tienen que ver con el prestador médico de salud del trabajador sí persiste. Pero este año puede terminar antes si lo que se le da al trabajador es un alta. ¿Qué esta alta? Puede ser un alta parcial, o sea, que el trabajador pueda continuar sus tareas, pero realizando tareas livianas, por ejemplo, o con una jornada reducida, por ejemplo, pero de carácter permanente. O sea que puede pasar que dentro de ese año el trabajador se cure y vuelva a prestar tareas. Por eso se llama un periodo de conservación. Durante ese año me tienen que guardar el puesto de trabajo. ¿Se entiende? Y se puede cancelar antes el año y sí. Si me curo, si me dan el alta médica, ahí puedo volver a trabajar. Que ahora vamos a ver los supuestos de alta. Los supuestos de alta tienen que ver con otro artículo que tiene que ver con el 212. Y acá se los puse. El 212 habla de el supuesto de reincorporación. El supuesto más fácil de reincorporación tiene que ver, no sé, yo me engripo, falta una semana y a la otra vuelvo. ¿Cambió algo de la relación laboral? No, no cambió nada. Porque el alta no acarrea ningún tipo de incapacidad parcial. Pues yo volví bien. Por eso el artículo dice: vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviese en condiciones de realizar
las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de remuneración. O sea que el primer supuesto que estamos hablando es, ¿qué pasa si vuelvo a trabajar, pero con algún tipo de incapacidad? Y ahí la ley me está diciendo que tengo que volver a trabajar sin ningún tipo de disminución en la remuneración. Después nos dice, si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causa que no le fuera imputable, deberá abonar una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. O sea que acá me habla de un supuesto de extinción del contrato de trabajo por incapacidad parcial definitiva del trabajador, pero si el empleador no tiene tareas para darme en ese supuesto, lo que dice la ley es que me tienen que pagar el 247, que es la mitad del 245. Acá no corresponde preaviso, integración, me despido, todo eso no. Así que sería solo la mitad del 247. Si estando en condiciones de hacerlo no le asignare tareas compatibles con la aptitud física o psíquica del trabajador, está obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245. O sea, lo que dice la ley, ahora le voy a agregar contenido agregado a todo esto, pero lo que dice la ley es que si vos tenés tareas livianas, tareas acordes, y no me las estás dando, en vez de la mitad del 245, un 245 entero le vas a tener que pagar al trabajador. Después dice, cuando de la enfermedad o accidente se derivara incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245 de esta ley. O sea que si yo sufro un accidente que me deja paralítico, ahí se extingue el vínculo por incapacidad absoluta y me tienen que pagar el 245. Esta es la obligación del empleador. Este beneficio no es incompatible y se acumula con los estatutos especiales o convenios colectivos pudieran disponer para tal supuesto. También está el supuesto del 248 del supuesto de muerte. Vamos a hablar un poco de todos estos supuestos. Primero que nada, vuelvo a la aclaración que hice al principio de la clase. Una cosa es lo que dice la ley de contrato de trabajo frente a estos supuestos, y otra cosa es lo que dicen las distintas o otras normas que también se aplican, como la ley antidiscriminatoria. Es decir, que el acto que extingue el vínculo puede ser un acto discriminatorio en razón de la salud del trabajador. Pero lo que estamos analizando ahora es lo que dice la ley de contrato de trabajo. Lo que dice, para repasar rápidamente, es que si hay alta sin incapacidad, o sea que me dan de alta y estoy bien, me reinstalo sin problemas. Si me dan alta, pero con una incapacidad parcial, lo que se llama a veces en la jerga como tareas livianas, o sea, yo me curo pero quedo con dolor de espalda, entonces no puedo hacer tareas de fuerza. Lo que dice ahí la ley es, se reinstala el trabajador y vos, empleador, le tenés que pagar lo mismo. Le tenés que dar tareas acordes, no tenés que cambiar toda la estructura de tu empresa, no es que tenés que empezar a usar ius variandi con todos los trabajadores para acomodar al trabajador, pero lo que dice es que si el trabajador se reinstala con tareas livianas, no le podés disminuir el sueldo. El otro tema tiene que ver con un alta con incapacidad parcial, pero que el empleador no tiene tareas. Ahí, como dije antes, y repito, se le paga la mitad del 245, o sea, el 247. Sin preaviso, sin integración, me despido, nada. Pero si el trabajador está haciendo trampita y dice que no tiene tareas, pero en realidad sí tiene, lo que dice la ley es que se le tiene que pagar un 245 entero. Este artículo es muy cuestionado por un montón de juristas porque lo que dicen es que se está reconociendo una forma de extinguir el vínculo discriminatoria. Porque si vos tenés tareas acordes, livianas, y no me las querés dar, lo que me estás haciendo es me estás discriminando. Me estás discriminando por esta incapacidad, o sea, por mi estado de salud. Imagínense que tengo un accidente y quedo paralítico y tengo que usar silla de rueda por el resto de mi vida. Pero la empresa no quiere un trabajador discapacitado. Entonces dice, no, no tengo tareas. Pero yo soy empleado administrativo, estoy todo el día en la computadora. ¿Qué tiene que ver mi falta de capacidad de uso de las piernas con el cumplimiento de mi débito laboral? ¿Qué tiene que ver con mi idoneidad en el cumplimiento de las tareas? Acá me están discriminando.
Entonces, desde ese punto de vista, ya lo vamos a ver más a futuro, el tema del despido discriminatorio y las acciones que nos da la 23592, yo podría decir, hey, me están discriminando. Entonces, en vez de pedir la aplicación del 212, podría pedir la nulidad del despido porque yo lo considero discriminatorio. Y ese trabajador discapacitado podría pedir la reincorporación en su puesto de trabajo. Tranquilamente. Incluso hay jurisprudencia que, aunque no reconoce esto, porque el trabajador no lo pidió, si pidió un daño moral, se lo dan. Uno de los fallos más novedosos que vi al respecto es que el empleador no construía todas las rampas que la empresa necesitaba para tener un trabajador discapacitado. Entonces, frente a un accidente, al trabajador que queda discapacitado lo despiden por 212. Pero, para que no haga lío, le pagan el 245 entero. Pero este trabajador se consideró discriminado, pero no quería volver a su puesto de trabajo, sino que lo que pedía era un daño moral extra. Y el daño moral, en ese caso en particular que les cuento, el juez lo evaluó en lo que costaba construir rampas en toda la empresa. Se hizo una pericia con arquitectos, ingenieros, etcétera, de ver cuánto costaba hacer eso, y la indemnización fue por ese monto en razón de daño moral. Pero tengan en cuenta que está bastante debatido en casos en particular la diferencia entre despido discriminatorio en razón a la enfermedad y si se aplica todo este régimen de la 23592 o si se aplica el 212, este tercer párrafo que les estoy hablando. En la práctica de la aplicación del derecho todo esto es bastante complejo. Porque tenemos el régimen especial de la ley de contrato de trabajo y tenemos el régimen general que tiene que ver con la prohibición de la discriminación. Pero, repito, esto lo vamos a ver a futuro. Después, para saber si hay una incapacidad absoluta del trabajador, nosotros nos preguntamos, ¿esta incapacidad tiene que ser general y obrera del 66%, como dicen algunos baremos? Los baremos son formas médicas de calcular las incapacidades de los trabajadores de acuerdo a parámetros objetivos de la realidad. Por ejemplo, si yo quiero jubilarme por una incapacidad jurídica, una incapacidad obrera, mejor dicho, hay baremos, o sea, mediciones que me dicen, mira, tu brazo vale tanto por ciento, tus dedos valen tanto por ciento, tal enfermedad cuenta como tanto por ciento, y si sumas más de la 66%, cuenta como una incapacidad absoluta. Pero la norma no define qué se refiere con incapacidad absoluta. Entonces muchos sostienen que es incapacidad absoluta para hacer las tareas que normalmente venía haciendo el trabajador. Entonces, capaz, si yo, no sé, me quedo ciego, tengo una incapacidad absoluta para hacer las tareas que venía haciendo, pero eso no quiere decir que no pueda trabajar en otro lugar de otra cosa. Lo que quiero significar con esto es que a veces es difícil determinar si la enfermedad o la incapacidad en concreto constituye una incapacidad absoluta o no. Lo cierto es que tiene que ser de carácter permanente, y esto es clave. Que sea permanente entra en este supuesto. Si no es permanente, si el trabajador se puede curar, si hay tratamientos, estamos frente al supuesto del 208 y siguientes. ¿Se entiende? El otro supuesto, que también lo voy a dejar para otro momento, tiene que ver con el supuesto de la muerte del trabajador. Acá nos habla el artículo 248 y nos hace remisión al 247, que es la mitad del 245. Pero los problemas más grandes que tenemos, que ya vamos a ver en otra oportunidad, tiene que ver quiénes son los que tienen la legitimidad para reclamar esta indemnización por muerte. Porque vamos a ver que la ley nos hace referencia a un decreto que actualmente está derogado por otra ley. Entonces también hay problemas en la práctica para ver quién es el legitimado activo para cobrar esta indemnización por muerte, que repito, es la mitad del 245. Bueno, estimados, otra cosa que tenemos que tener en cuenta
es el artículo 213 que les puse en el pizarrón recién. El artículo 213 dice: si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad culpable, deberá abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare el vencimiento de aquella o la fecha de alta, según demostración que hiciese el trabajador. O sea que la ley me dice que si a mí me corresponde, por ejemplo, una licencia de 6 meses y me despiden a la mitad, me van a tener que pagar, además de las indemnizaciones correspondientes por despido incausado, los meses que falten de licencia. Pero, repito que esto es lo que dice la ley de contrato de trabajo en los términos del artículo 213. Pero, ¿qué pasa si yo considero que ese despido es discriminatorio en razón de mi estado de salud? Y ahí también vamos a ver que ese trabajador va a poder pedir la reinstalación en su puesto de trabajo. Así que ojo, no es lo mismo. Pero repito que acá estamos frente al debate de ley especial versus ley general. ¿Se entiende? No necesariamente se va a aplicar siempre el 213. A veces se va a aplicar, ya lo vamos a ver a futuro, la ley 23.592, la ley antidiscriminatoria. ¿Se entiende? Pero bueno, eso lo voy a dejar para otro video porque es bastante complejo el asunto. Jurista, hace clic ahí, exactamente ahí, en ese video vamos a profundizar más esto de la indemnización por muerte. ¿Qué tenés que tener en cuenta al momento de reclamarla o en el caso de que pase un infortunio de esas características? Jurista, no te olvides de suscribirte y nos vemos